Hace unos domingos atrás comenzamos una serie titulada La Búsqueda. Vimos que Jesús vino a la tierra a buscar tres cosas. Voy a hacer un repaso para los que quizás se le olvidó o no estuvieron. Jesús vino, uno, a buscar lo que se había perdido. Dos, vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que anda buscando el Padre. Y tres, vino a buscar obreros para su obra. Por eso es importante aclarar de que Dios no necesita nada, no necesita a nadie, ni mucho menos es que Dios dependa de algo que anda buscando. Dios es todopoderoso, Dios es el creador de lo físico y de lo espiritual, lo no físico. Dios es nuestro Salvador. Pero ¿qué es lo que sucede? En su amor inexplicable, Dios anda buscando recuperar la relación que tenía con el hombre en el huerto del Edén. Mateo 9 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy vamos a seguir con el tema de la búsqueda de obreros, pero debemos recordar que los obreros de la viña son personas que ya han nacido de nuevo, o sea, han sido encontradas, y personas que ya aprendieron a adorar en el espíritu. ¿Qué significa eso? Adorar en espíritu significa saber que uno se comunica con Dios a través de su espíritu. No es por presencia en la iglesia, no es por orar solamente con sonido, es a través de nuestro espíritu que estamos en paz con nuestro Señor. Y la semana pasada estuvimos viendo dos cualidades muy particulares de lo que es la viña del Señor. Porque si hay personas que quieren servir al Señor, deben conocer la viña del Señor. Y vimos que la primera cualidad de la viña del Señor es que en esa viña el que sirve es el mayor. Eso aparece en Filipenses 2 cuando dice Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. También vimos la semana pasada que en esta obra, la obra del Señor, lo interesante es que el pago principal no está en este mundo. Apocalipsis 22:12 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Si usted quiere saber más, vuelva a la prédica del domingo pasado y se van a desarrollar esos puntos. Hoy vamos a estar estudiando el punto número 3 o la característica número 3 de esta viña, la viña del Señor. Y esto es que el obrero se alegra cuando sufre por Cristo. Esto es una característica muy difícil de entender. Lucas 6 dice, dichosos serán cuando ustedes los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Y aquí Jesús dice algo que a todos nosotros nos debe tomar quizás por sorpresa. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. A todos nos agrada la idea de trabajar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A todos los que dicen, yo siento en mi corazón dedicar más tiempo, dedicar de mis fuerzas, dedicar de mis finanzas para el avance, para el apoyo de la obra de Dios. A todos ellos yo les quiero hacer una pregunta. ¿Están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Es necesario que aquí me detenga y aclare que hay tres tipos de sufrimientos. El primer sufrimiento es consecuencia de nuestros errores y nuestros pecados. El segundo tipo de sufrimiento es por causas naturales, ya sea de salud, de enfermedades congénitas, de embates de la naturaleza, cosas que nosotros no tenemos control. Se sufre por eso también. Pero el tercer tipo de sufrimiento es el que hoy vamos a estar ministrando, que es el sufrimiento por la causa de Cristo. Hoy me quiero referir a qué significa alegrarse cuando sufran por mí. Jesús mismo lo expuso de esta manera en Mateo 5.
Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Algunos dirán, ay pastor, íbamos bien, a mí ya me estaba interesando trabajar en la obra del Señor, pero ahora después de esta revelación, no sé si quiero. Gócense y alégrense. Aquí le colocó más salsa a Jesús. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Aquí hay una revelación que está fuera de toda lógica a la mente humana. ¿Cómo es posible que Jesús mismo esté diciendo, en mi viña, en mi obra, la forma en que mis obreros experimentan el gozo y la alegría es sufriendo por mi causa? La forma en que mis obreros experimentan la alegría y el gozo es cuando hablan mal de ellos. Es cuando levantan calumnias, es cuando lo atacan. Esa es la forma en que se gozan mis obreros. Eso suena medio raro, suena como masoquista incluso. Pero Jesucristo se entregó hasta la muerte de cruz y no era masoquismo, era amor puro por nosotros. ¿Habrá alguien aquí que quiera alegrarse de esa manera? O si la pregunta cambiara y fuera, ¿cuántos quieren gozarse y alegrarse acá? Amén, 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 dirían, ¿no? Pero porque los insulten. ¿Cuántos quieren gozarse y alegrarse acá, pero porque los están persiguiendo? ¿Cuántos quieren saltar de gozo, como decía el versículo anterior, pero porque lo están calumniando? ¿Cuántos se quieren gozar porque andan hablando todo tipo de mal contra ustedes? Esa es mi viña. ¿Les interesa? Nope. Hoy quiero invitarlos a que veamos un ejemplo bíblico de esto. ¿Cómo es posible que una persona llegue a alegrarse y a gozarse por sufrir por la causa de Cristo? La noche en que Jesús fue entregado, le dijo a Pedro que antes de que cante el gallo lo iba a negar 3 veces. Leamos la actitud de Pedro, tan valiente, ¿no? Lucas 22. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedrito, Pedrito, yo te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Veamos lo que sucedió más tarde. Lucas 22. Cuando ya Jesucristo había sido arrestado y lo estaban maltratando. Los discípulos se habían escapado, escondido, y Pedro andaba escondido también, tratando de mirar qué pasa con el maestro. Una sierva vio a Pedro sentado allí, escondidillo. Lo pudo ver por la luz del fuego, o sea, ya era de noche. Lo miró muy de cerca y dijo, este hombre también estaba con él. Pero Pedro lo negó. Mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde alguien vio a Pedro y dijo, tú también eres de ellos. Pero Pedro dijo, no hombre, no lo soy. Pasó casi 1 hora y otro insistió. Es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, cantó el gallo. Y por coincidencia ellos cruzaron miradas con el maestro. Entonces el Señor se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces.
Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Aquí vemos a un Pedro que todavía no había aprendido a sufrir por el Maestro. Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y lamentablemente ese es el estado en que muchos cristianos viven hoy. Es decir, conocen a Jesús, se sientan a escuchar sus palabras y sus enseñanzas, ven milagros a veces, ven cómo Dios obra en las personas, declaran una fe incondicional. Hoy yo soy cristiano, yo nunca me apartaré, pero a la hora de los quibus, a la hora de la acusación, a la hora del insulto, a la hora de las de ser marginados, a la hora que los atacan, que los insultan, prefieren negarse al sufrimiento y así negamos que conocemos a Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia para todos los que hemos actuado como Pedro, es decir, los que no aceptamos el ataque con alegría, los que no aceptamos el insulto con alegría, los que no aceptamos el golpe con alegría cuando es por la causa de Cristo. La pregunta entonces es, ¿qué se necesita para pasar a ser de un Pedro que niega a Jesús a un Pedro que llegue a gozarse cuando llega el sufrimiento por Él? Cuando llega el sufrimiento por Cristo. Las horas más tristes y más amargas que vivió Pedro fue el fin de semana que arrestaron a Jesús, lo crucificaron, lo colocaron en una tumba. Fue tanta su decepción propia, se le vino el mundo abajo, los planes abajo, la ilusión de haber visto al Mesías que iba a liberar todo Israel, todo su mundo se le vino abajo, su fe se le vino al suelo, que él decidió volver, agachar la cabeza e irse a pescar a su bote. Es aquí donde ocurre el milagro más grande en la vida de Pedro. Es aquí donde Pedro está a punto de cambiar su percepción de su fe, su percepción de quién es Dios y su percepción de cómo él debe vivir esta vida. Es aquí, amada iglesia, donde Pedro tiene un segundo encuentro con Jesús. Y los segundos encuentros con Jesús son los que nos transforman definitivamente. El Evangelio de Juan narra que Pedro, que Tomás, que Natanael y que otros discípulos se fueron a pescar, de vuelta a las redes, y para rematar esa noche les fue de la patada. Nada nuevo. Cuando no tienen al maestro en la barca, nos va de la patada. Pero en la mañana encontramos esto, Juan 21. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, refiriéndose a Juan: es el Señor, Pedro, es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Es aquí donde el Pedro que niega, que dice que él va a ir hasta la cárcel o la muerte con Jesús, comienza una segunda transformación con Jesucristo. El verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es aquí donde comienzan a ser un nuevo Pedro, en contraste con el que niega, con el que declaraba hasta la cárcel contigo, hasta la muerte contigo, y después negando que había conocido a su maestro. Cuando Pedro se enfrenta a la cruda realidad de que su amor, su verdadero amor, estaba siendo expuesto por el maestro, porque él sabía que lo había negado 3 veces, había sido anunciado, pero Jesús no lo estaba retando. Dios, a través de Jesús, estaba diciendo: no importa lo que haya pasado, yo vine a hacerte una pregunta. ¿Me amas? Al preguntarse Jesús, o al preguntarle Jesús 3 veces si lo amaba, le estaba recordando lo que había sucedido, 3 veces negándolo. Lo que tú dices sentir por mí, estaba diciendo la pregunta de Jesús, no alcanza para sufrir por mi causa todavía. Pero aún así, yo te invito hoy, Pedro, a trabajar en mi viña. Lo que tú dices sentir por mí, amada iglesia, todavía no alcanza. Yo sé que por ahí andas negándome, pero aún así, hoy te invito a trabajar en mi obra. Cuando Dios invita a Pedro a trabajar en su obra sin ser merecedor, sin haber pasado la prueba, después de que había llorado amargamente, como dice la Biblia, por negarlo, días después de haber pasado eso, Pedro comenzó a entender que el tamaño de la gracia de Dios era inexplicable y él no lo había entendido. Entonces, y solo entonces, ocurrió una segunda conversión de Pedro, que es al nivel de llegar a querer sufrir por la causa de Cristo. De ser oidor, creyente, discípulo de Cristo por 3 años, de ser un discípulo que lo había negado, que hablaba demasiado, pero a la hora de los kiu, de la verdad, salía corriendo. Después de ser ese, pasó a ser un obrero dispuesto a sufrir por la causa del maestro, solamente porque Jesús le estaba dando una oportunidad inmerecida. Y él tomó esa oportunidad para demostrarle que las cosas van a cambiar ahora. Porque tu gracia, tu perdón, tu misericordia inmerecida debe cambiar nuestros corazones cuando se trata de servir al Señor. El libro de Hechos, en su capítulo 2, nos narra que cuando llegó el Pentecostés, el Espíritu Santo, todos pensaron en ese lugar que los discípulos estaban borrachos o que estaban locos. Pero ahí apareció el nuevo Pedro. El Pedro que había sido confrontado por la gracia inmerecida y había sido invitado a trabajar en la obra. Ahí se puso de pie Pedro. Hechos 2:4 dice: entonces Pedro se puso de pie junto a los otros 11 apóstoles. Eso eran los que habían corrido, habían dejado solo a Jesús, se escondieron. Pero cuando llegó esta oportunidad dijeron: no, Señor, ahora yo no corro, ahora yo no me escondo, ahora me pongo de pies. Y con voz fuerte Pedro dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén. Prácticamente estaba dando un grito para toda la ciudad. Ya no era el que negaba, ya no era el que quería salvar su pellejo, ya no era el que se avergonzaba de Jesús. Ahora estaba gritando: judíos de toda Jerusalén, pongan atención, porque Pedro, el que recibió la gracia, el que fue buscado por el maestro que engañó, va a hablar. Sepan ustedes esto,
Y oigan bien lo que les voy a decir. Eso ya no suena como un Pedro diciendo, yo no lo conozco. Eso suena como, soy un embajador de mi Señor y el embajador va a hablar, se me callan todos y pongan atención. Desde ahí para adelante vemos un Pedro que no se avergüenza jamás de ser un discípulo de Jesús. Vemos un Pedro que ese mismo día, cuando se puso de pies, predicó el evangelio de forma directa en contra de los judíos que habían matado a Jesús. Y el pasaje continúa diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué pasó ese día? 3,000 personas aceptaron el mensaje de Pedro y se bautizaron. Ese que negaba, que se escondía, ahora estaba aprendiendo a dar la cara. Y se comenzaron a ver los resultados. La iglesia comenzó a crecer. ¿Cuándo hay conversión? ¿Cuándo hay bautizos? Cuando una iglesia comienza a dar la cara ante toda la ciudad y comienza a decir, escúchenme lo que tengo que decir y no me importa lo que vayan a hacer conmigo. Ese día vemos a un Pedro que ya no se escondía, sino que, como dice la Biblia, a gran voz, así como estoy yo ahora, no se asusten, a gran voz explicaba y exponía el mensaje de Jesús. Ahora Pedro estaba dispuesto a correr riesgos, porque riesgos se corre solamente cuando uno ama. ¿Quién no tuvo que saltar de un balcón arrancando? ¿Quién no tuvo que andar arriesgando para conquistar? Se hacen los calladitos. ¿Quién no se gastó todo el primer sueldo por la novia? Y ahora, ¿cómo quisiera recuperarlo? Porque cuando hay amor verdadero, amor decidido, se comienza a arriesgar y a correr riesgos. Jesús le dio la oportunidad de trabajar en la viña cuando le dijo, apacienta mis ovejas, ponte a chambear, ponte a trabajar. Es que yo te engañé, te negué, hablé feo de ti 3 veces. Por eso te estoy preguntando 3 veces, ¿me amas? Porque ahora yo te estoy dando una oportunidad de hacer las cosas diferentes. El llorar amargamente por negar a Jesús fue el comienzo de Pedro. Quizás hoy es el día que muchos de nosotros debemos comenzar llorando amargamente. Porque sabemos que no hemos estado dando la cara por nuestro maestro, pero a él sí le pedimos muchas cosas. El ser confrontado por el amor de Jesús, por la gracia, por la invitación de aunque tú me negaste, yo no vine a preguntarte por qué, te vine a ofrecer chamba, trabajo en mi viña. Solamente quería asegurarme de algo. No me interesa por qué me negaste, me interesa saber si me amas. Fue tanto el cambio de Pedro que llegamos a ver un Pedro que llegó a lo que comenzamos diciendo: a alegrarse por sufrir por la causa de Cristo. Esto lo vemos en el capítulo 5 de Hechos, cuando el sumo sacerdote y sus líderes arrestaron a Pedro y a otros discípulos. Fíjese lo que dijo Pedro al salir de la cárcel o de ese arresto. Hechos 5, entonces los líderes religiosos llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, no eran 3 ni 4, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo bien azotados, bien advertidos, bien adoloridos, pero llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Cristo. Y día tras día, ¿qué sucedía con esa iglesia valiente de apóstoles? Día tras día
en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Amada iglesia, algo no ha cambiado en más de 2000 años. Que Jesús sigue siendo el Cristo, el Mesías, sigue siendo el Hijo de Dios, sigue siendo el que salva, el que restaura, el que viene por su iglesia. Pero habrán todavía personas que se alegren por ser azotados, por ser hallados dignos, por sufrir por la causa del Señor. Aquí estamos viendo la nueva versión completa de Pedro, el que aprendió a disfrutar el golpe. El que aprendió a disfrutar el ataque verbal. El que aprendió a disfrutar la calumnia. Ahora ese mismo Pedro dice que se llena de gozo por haber sido considerado digno de sufrir afrentas por la causa del evangelio. ¿Sabe por qué puede decir eso? Porque en un momento no fue digno, lo negó 3 veces, se escondió y después se fue a su trabajo secular. Pero Dios es el Dios de oportunidades y hoy Dios está dando nuevas oportunidades, porque a esta iglesia le está diciendo: yo vine a preguntarte una sola cosa. ¿Me amas? Éntrale a mi obra entonces. Hechos 5:41 dice: así pues los apóstoles, después de haber sido azotados y amenazados, salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. El mensaje de hoy es muy claro. Amada iglesia, ¿en qué etapa te encuentras tú? ¿Te encuentras negando a tu maestro de lunes a sábado? ¿En qué etapa estamos de conocer a Jesús y escuchar su palabra? ¿Estamos negándolo a la hora que vemos miedo, peligro, que se nos coloca la cosa color de hormiga? Hasta ahí yo no llego por ti, Jesús, hasta ahí. El pastor sabe que yo soy oyente. O ya hemos tenido un segundo encuentro con Jesús y al igual que Pedro hemos escuchado esta palabra o esta pregunta que nos atraviesa lo más profundo del corazón. Iglesia, Hugo, Néstor, ¿me amas? Tengo trabajo para ti, pero necesito que me respondas eso solamente. ¿Me amas? Lo que pasa es que no hablemos del pasado. ¿Me amas? Trabaja entonces para mi obra. Trabaja entonces para mi obra. Conviértete en un obrero. Isaías 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Amada iglesia, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas por atrás? ¿Me aman los que están trabajando afuera? ¿Me aman? Soy yo el dueño de la obra que he estado llamando hace meses, porque la pregunta sigue vigente para los que me han negado. Yo vuelvo a preparar mesas delante de ustedes, sirvo mi palabra, el pan de vida, para hacerles la misma pregunta después de más de 2000 años. ¿Me amas, iglesia? ¿Me amas, iglesia? ¿Me amas, iglesia? Entonces entra a mi obra, porque si tú entras a mi obra, yo también te digo, amada iglesia, que tú eres Pedro, y sobre mi revelación, la roca que yo soy, edificaré mi iglesia.
Y las puertas del Hades, las puertas del infierno jamás podrán contra ti, porque tú me amas, yo te amo, y hay sangre en nuestro pacto, y hay resurrección, y hay promesa, y fui yo quien te creé, fui yo quien te di aliento de vida, fui yo que quise alcanzarte, recuperarte, soy yo quien te va a resucitar cuando tú partas de este cuerpo, y soy yo quien te va a dar un cuerpo resucitado para que disfrutes un cielo nuevo y una tierra nueva, solamente porque tu respuesta es: sí, Señor, aunque te he fallado, te amo. Sí, Señor, aunque te he fallado, te amo. Y una tercera vez: sí, Señor, aunque te he fallado, tú sabes que te amo. Oh, amada iglesia, alguien puede escuchar el Espíritu Santo que llegó en el Pentecostés hablando a su iglesia hoy en día. ¿Por qué es necesario pasar al altar para tener un encuentro con el Señor? Porque la iglesia no reacciona al recibir su palabra en donde esté y comienza a darle la gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que pregunta a la iglesia: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Y por qué? Porque tengo planes con esta iglesia, porque tengo planes con este pueblo, porque quiero alcanzar Washington, porque quiero alcanzar a mi pueblo inmigrante, porque yo estaré con ustedes. Solamente esfuércense, sean valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y por último, vuelvo al comienzo de todo esto. La razón por la cual te hablo, amada iglesia, es por lo que dije hace más de 2000 años. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pongámonos de pie, por favor.